Probablemente muchos de nosotros conozcamos familias en las que se arrastra de generación en generación el mismo mal. Por ejemplo, familias en las que se repite la enfermedad mental, o problemas de quiebras económicas, o problemas de malas relaciones, o divorcios, etcétera, etcétera. Esto se repite como un patrón que te puede afectar a ti y afectar a tu descendencia. Y a veces hay estados de ánimo a los que tú no les encuentras motivos valederos y que quizás vengan arrastrados a través de tu árbol genealógico. En este video hablaremos sobre lo que han encontrado sacerdotes dedicados a la liberación y psiquiatras cristianos respecto a la sanación de los problemas que se repiten en las generaciones. Y escúchalo hasta el final porque te daré una serie de oraciones para sanar esos problemas. Algunos de los problemas y enfermedades personales que padecen las personas son de hecho legados heredados de su línea familiar, porque sabemos que los rasgos físicos y las enfermedades pueden transmitirse de generación en generación. Y sabemos que hay enfermedades espirituales. Y hemos aprendido que las influencias espirituales generacionales que vienen de nuestro linaje pueden afectarnos positivamente o negativamente. Cualquiera que sea el estado de la historia de nuestra familia, no hay duda de que tiene un patrón repetido para bien o para mal. Pero lo que más nos preocupa es el patrón repetido de enfermedades espirituales. Y la verdad es que debido a la naturaleza caída, todos los padres, los hijos, las familias, tienen fallas y por lo tanto disfuncionalidades hasta cierto punto. Estos valores y patrones de nuestra familia se siembran en nosotros y luego se cosechan en la forma en que vivimos nuestra vida adulta. Y la tragedia es que tales patrones, sembrados en una generación, se cosechan y se repiten en el estilo de vida de la siguiente, y así sucesivamente, por generaciones, a menos que sean reconocidos, cortados y sanados. En el corazón de toda curación está el procedimiento de llevar todos nuestros problemas y preocupaciones a Jesús. Por ejemplo, pueden ser patrones de alcoholismo, de ira, de suicidio, de enfermedades mentales, de divorcios, de soledad, de problemas económicos, de insatisfacción con la vida en general. En fin, todas las disfuncionalidades que te puedas imaginar. Mira este ejemplo que nos relata el padre Russ Parker, que por un lado puede verse como un milagro, pero por otro lado como un acto de curación generacional. Durante los servicios mortuorios, él siempre recuerda a las personas que cuando una persona muere, a menudo nos encontramos diciendo, si tan solo hubiera sabido cuándo iba a morir, habría dicho esto o aquello. Sin embargo, debido a que Jesús tiene acceso a los difuntos, podemos entregarle a Jesús las palabras y los hechos que sentimos que están incompletos. Y entonces en el servicio a menudo les da a las personas un minuto de silencio para realizar este simple acto de liberación a través de Jesús. Y en este caso cuenta que a una persona ciega, hijo del difunto, le vino un recuerdo a la mente, una pregunta que le había hecho a su padre cuando era pequeño. ¿Por qué no me amas? ¿Hay algo mal conmigo? Y su padre nunca respondió a la pregunta. Entonces, en el momento de silencio, le pidió a Jesús que le preguntara a su padre por qué no lo había amado. No obtuvo ideas claras, pero cuando abrió los ojos después del tiempo de oración, descubrió que ya no estaba ciego. Jesús había obrado en el árbol generacional. Pero cuando se piensa en el árbol generacional, unos perdonarán a los padres por el daño emocional causado por ellos, y otros celebrarán a sus seres queridos por los buenos regalos que les legaron a través de la línea familiar. Y hay quienes, mediante actos de confesión representativa, confiesan los pecados y el daño infligido a otros por los antepasados o grupos de personas del pasado. Un ejemplo gráfico de esto son las oraciones de disculpa y arrepentimiento ofrecidas por los pecados de los traficantes de esclavos blancos sobre los esclavos negros relacionados con el infame Triángulo de las Bermudas. Muchos de estos esclavos fueron arrojados al océano como exceso de equipaje para evitar que el barco de esclavos volcara en una tormenta. La oración fue organizada por el psiquiatra Kenneth McCall y resultó que desde ese momento no hubo más accidentes misteriosos en el Triángulo de las Bermudas. Sobre esto hemos realizado un video cuyo link te dejo en la descripción de este video en YouTube.
La sanación generacional se centra en las historias y sus patrones repetidos dentro de nuestros árboles genealógicos. Debido a que los problemas están en la línea familiar, los vivos pueden convertirse en intermediarios que representan los problemas familiares y llevarlos a Dios. Cuando la gente hace esto, a menudo se ven avances, no solo en las vidas de los que oraron, sino también en los miembros de la familia que no están presentes. Es como si se hubiera roto algún grillete corporativo de una familia o se hubiera superado algún legado compartido. La sanación generacional entonces trata de sanar las heridas que afligen a las familias a través de los legados no buscados de los que ahora han muerto. ¿Y cómo es que se descubren los legados generacionales? Escribe un árbol genealógico espiritual simple, haciendo un mapa de las influencias espirituales positivas que reconoces en tus antepasados, pero también enumerando los patrones negativos. Esto es muy similar a lo que hacemos cada vez que vamos al consultorio de un médico y se nos pide que marquemos una lista de enfermedades físicas que se presentan en nuestra familia. Si observas las características de tu propia ascendencia, especialmente padres, abuelos, hermanos, hermanas, tías y tíos, probablemente observarás ciertos patrones de comportamiento. Cuando los patrones son positivos, como con una herencia piadosa, agradecemos a Dios, especialmente por cómo nos ha regalado a través de nuestros padres y abuelos. Y cuando encontramos patrones de debilidad o pecado, podemos orar por la sanidad. La buena noticia es que Jesús puede romper ese patrón o disposición heredados, ya que nos afecta a nosotros y a nuestros hijos. El primer paso para la curación generacional es reconocer las iniquidades familiares que están presentes, como vimos. El siguiente paso es el arrepentimiento. Reconocer que hay un problema en tu árbol genealógico y en ti mismo es crucial para comenzar la curación. Y esto es posible a través de la confesión y será bueno para ti y para tus hijos también. El tercer paso para la curación es el perdón a tus antepasados. Quizás no sepas dónde comenzó esto en tu familia, pero debes ver a los miembros de tu familia como víctimas, aun cuando sean cosas dolorosas como por ejemplo un abuso, la negligencia, aspectos destructivos. Es importante entender que el perdón es mucho más por nuestro bien que por la persona que nos hizo daño. El cuarto paso es entregar todo a Jesús, pidiéndole que coloque su cruz y sangre entre nosotros y nuestras generaciones pasadas. Y el quinto paso es pedirle al Espíritu Santo que te llene a ti y a las generaciones posteriores de los dones contrarios a los males que estás tratando de combatir. Y este es un grupo de oraciones que se pueden realizar a través del tiempo para cortar las enfermedades del árbol genealógico que fueron creadas por el fallecido padre Francis MacNutt. La primera oración es para detectar para ti mismo o por alguna otra persona el patrón de errores generacionales. Señor Jesús, revélame gentilmente a través del Espíritu Santo las formas en las que puedo estar viviendo ciertos patrones de debilidad o pecado heredados. Y esperas la respuesta en oración. Puede ser inmediata, demorar horas, días o meses o quizás años. Y cuando hayas recibido la respuesta rezas esto sostenidamente. Ahora Jesús, si hay alguna predisposición en mí y aquí dices la respuesta que obtuviste, que me ha llegado a mí a través de mi ascendencia, te lo pido que me liberes a través de tu poder. Envía tu Espíritu Santo y por el poder de tu Espíritu y por la espada del Espíritu, líbrame de esa disposición y acá se menciona el pecado. Por todos los pecados que he cometido o mis antepasados han cometido a este respecto, te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesucristo y su sangre preciosa, líbrame, Padre Celestial. Amén. Y esta otra oración es para pedir que el Señor te llene de las cualidades contrarias al pecado que estás tratando de sanar. Y ahora, Señor Jesús, en lugar de esta debilidad, lléname del poder de tu Espíritu. Lléname con tu Espíritu y ahí se dice el don que contrarreste la debilidad que tienes. Y Señor, te pido también que liberes a mis hijos de cualquier disposición dañina que pueden haber heredado de mí o de mis antepasados. Amén. Bueno, hasta aquí lo que te quería contar sobre cómo identificar y sanar los pecados y errores que vienen repitiéndose en una familia.
Este es uno de los tantos métodos de sanación que se utilizan en el cristianismo. Algunos estarán de acuerdo y otros no. Y eso dependerá del carisma de cada uno. Y me gustaría preguntarte si tú has detectado alguna enfermedad espiritual que se repite en tu familia a través de las generaciones o en familias que tú conoces. La mayoría de los seres humanos sueña porque es un mecanismo psicológico de limpieza de la mente. Pero además es un mecanismo que utiliza a Dios para comunicarse con los seres humanos. Muchos de los eventos más importantes relatados por la Biblia comenzaron con un sueño comunicado por Dios. Y entonces la dificultad es separar la paja del trigo, lo que viene de Dios y lo que no viene de Él. En este video hablaremos sobre cómo se comunica Dios con los seres humanos a través de los sueños, qué tipo de mensajes da y cómo saber si las visiones que uno recibe en un sueño son de Dios o no, de una manera bien práctica. Dios nos habla a todos sin excepción. Las Escrituras y la Iglesia nos dicen que Dios nos habla en el silencio de nuestra mente y en el corazón. Y Él habla a todos los hombres, pero no todos lo escuchan. Él entra directamente en nuestros pensamientos y deseos. Nuestros secretos más ocultos no son secretos para Él. Viene directo a nuestra mente. Por lo que nuestros pensamientos no son solo nuestros pensamientos. Nuestros deseos no son solo nuestros deseos. También pueden ser los pensamientos y deseos de Dios, aunque suelen estar mezclados con nuestros propios pensamientos y con las mociones del maligno. Es claro que Dios habla a nuestra mente y corazón cuando nos arrodillamos a meditar o a adorarlo en el Santísimo Sacramento. Él es quien nos da pensamientos santos para vencer nuestras tentaciones, y Él es quien despierta en nosotros el deseo de perseverar contra todos los adversarios. Pero quizás nunca nos hemos dado cuenta que Dios está iluminando nuestro intelecto e inspirando nuestra voluntad. Por eso se nos dice que no nos basemos solo en la oración hablada. Porque si continuamente recitamos oraciones vocales sin detenernos de vez en cuando para meditar, sofocaremos los pensamientos y deseos que Dios desea excitar en nosotros. Entonces, si la pregunta es si Dios nos habla a través de sueños y visiones, la respuesta es enfáticamente sí. La Biblia nos dice en Joel 2:28, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también lo vemos en la vida de los santos. Por ejemplo, el caso típico son los sueños de San Juan Bosco. Y las propias Escrituras nos dicen que los sueños son una de las formas más comunes en que Dios habla. Porque muchos de los grandes eventos bíblicos comenzaron mientras alguien dormía. ¿Y qué nos dice la ciencia? Que todo el mundo sueña, por lo general durante 1 o 2 horas cada noche. Los psicólogos nos dicen que soñamos para procesar los eventos del día. Son los mecanismos naturales de curación de nuestro cerebro que hacen algo de limpieza de la casa, de la misma manera que el dormir permite la restauración de nuestro cuerpo físico. Pero hay que tener cuidado entonces de adjudicar todos los sueños a Dios, porque hay un ingrediente de regurgitación del inconsciente. Para comenzar el discernimiento de qué sueños vienen de Dios y cuáles no, es útil reflexionar sobre para qué Dios usa los sueños. Él los usa para que escudriñemos nuestro corazón. A veces nuestros sueños nos desafían sobre cosas en nuestro corazón que dejamos desatendidas. Los usa para abrirnos los oídos porque no siempre estamos abiertos a escuchar su voz. Porque la mayoría de las veces, con nuestros horarios ocupados y agitados, cerramos los oídos. Durante nuestros sueños, Dios pasa por alto la caparazón que tenemos alrededor de nuestro corazón y puede hacernos abrir el oído. Los usa para impartirnos instrucción. Dios no solo abre nuestros oídos, sino que también sella instrucciones a través de nuestros sueños para que seamos notificados de nuestra falta y se nos aconseje sobre una dirección equivocada que hemos tomado y se nos instruya sobre las mejores formas de salir adelante en ciertas cosas. A menudo nos muestran el pecado en nuestro corazón, que nuestra mente consciente se niega a reconocer, y los usa para derribar nuestros muros de autodefensa,
porque nuestros sueños se producen en nuestra mente subconsciente y debido a esto normalmente pasan por alto nuestros mecanismos de autodefensa y nuestras nociones preconcebidas. Pero debemos ser cautelosos, porque los sueños ya vimos que son una mezcla de regurgitaciones no conscientes de la mente con la palabra de Dios y las insidias del demonio. Algunas personas esperan ser dirigidas por ellos a diario, y este patrón puede llevarlos a cometer errores y engaños, porque los sueños falsos pueden provenir del intento de alejarnos de los principios y preceptos de Dios. De hecho, los sueños falsos pueden transmitir mensajes proféticos de la oscuridad, o hablarnos de los deseos carnales de nuestro corazón. ¿Y hay alguna forma concreta de saber si un sueño viene de Dios o no? Hay alguna forma de discernir. La primera es si en el sueño viene una señal que escapa a lo natural. Puedes saber si un sueño es de Dios si contiene algún elemento sobrenatural. Hay información en el sueño que proviene del cielo cuando hay algo que normalmente no sabrías naturalmente o que apunta a un tiempo futuro. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos ayudaría al hablar de lo que vendrá y que cuando llamemos a Dios, Él nos dirá cosas inescrutables que no conocemos. Dios nos ayuda a discernir su voz si la estamos escuchando. Construye señales sobrenaturales para nosotros, pequeños indicadores para mostrarnos que es Él. La señal de confirmación puede ser algo simple, como por ejemplo que el sacerdote de la iglesia predique el mismo mensaje que acabas de recibir en un sueño. O suceden eventos ese día que hacen eco de lo que has visto en la noche. Quizás un amigo te llama y repite el mismo mensaje, o la escena se desarrolla ante tus ojos ese mismo día. En segundo lugar, podemos reconocer la voz de Dios en un sueño cuando es parte de una conversación en curso. Los sueños son una de las formas en que Dios nos habla, pero no es la única en el contexto de una relación en curso con Él. Entonces, si tienes un sueño que crees que puede ser de Dios, pregúntate, ¿de qué me ha estado hablando Dios últimamente? ¿Qué oraciones he estado rezando? ¿Qué le he estado pidiendo? Detectar esto obviamente se vuelve más fácil con el tiempo como en cualquier relación. Una tercera forma de identificar si un sueño es de Dios es observar la naturaleza de su mensaje. Entre todas las imágenes desordenadas de tus sueños, a veces hay una que se destaca. Cuenta una historia que resuena en tu espíritu. Responde una pregunta que has estado haciendo o proporciona sabiduría para una situación que enfrentas. Resuena con lo que Dios ya te ha estado diciendo y suena como algo que Dios diría. Pero el mensaje de un sueño de Dios siempre reflejará la naturaleza y el corazón de Dios como se revela en Jesús. Y las palabras de Dios traerán paz y entendimiento. Y en cuarto lugar debemos discernir si el sueño nos acerca a Dios. ¿Produce el fruto del Espíritu? ¿Nos lleva a adorarlo? ¿Me anima a participar más frecuentemente y conscientemente en los sacramentos? ¿Me motiva a negar mis propias tendencias a la autocomplacencia y a favor de servir a mi prójimo con misericordia? ¿Me da poder para contenerme, controlar mi ira, pensar bien en mi prójimo y perdonar las faltas y ofensas de mis seres queridos? ¿Aumenta mi sed de oración y de un conocimiento más profundo de las enseñanzas de Cristo? ¿Me fortalece para obedecer la ley moral y los preceptos de la Iglesia? Si los sueños o cualquier otra experiencia poderosa te alejan de esos puntos de referencia objetivos, entonces serían sospechosos. Sin embargo, hay que tener cuidado. Estos signos son útiles, pero no debemos manipularlos. Tenemos que mirar y escuchar sin sacar conclusiones apresuradas, buscar otras corroboraciones. Y tampoco depender de los sueños, lo que sucede cuando te encuentras tratando conscientemente de hacer que se repitan en lugar de recibirlos como regalo de la providencia de Dios. Cuando esto sucede, nos olvidamos del dador de los dones y caemos en una especie de espiritualidad mercenaria donde buscamos reproducir ciertos estados del alma a través de la oración y las disciplinas espirituales en lugar de buscar glorificar a Dios y recibir su gracia. Algunas prácticas del movimiento New Age, por ejemplo, fomentan el desarrollo intencional de técnicas para el sueño lúcido. Esto a menudo está relacionado con la invocación de algún tipo de guía espiritual que puede ayudar a la persona a un viaje astral,
o con el consumo de alucinógenos. Al principio estas experiencias parecen emocionantes y energizantes, pero pueden convertirse fácilmente en contacto con fuerzas oscuras y hacernos más vulnerables a ataques espirituales. En definitiva, los sueños son una de las formas en que Dios se comunica con los seres humanos, pero tienen la dificultad que viene mezclado con otras fuentes, por lo que es imprescindible utilizar el discernimiento con los criterios que ya mencionamos y además pedirle a Dios comprobaciones, que nos repita su mensaje de otra forma. Diversos místicos y mensajes de apariciones de la Virgen María nos dicen que la batalla final del maligno se está produciendo dentro de la familia. Y esto está corroborado por el deterioro de la vida familiar. Los divorcios son cada vez más frecuentes, los matrimonios duran cada vez menos y cada vez hay menos casamientos. La relación entre padres e hijos se hace más distante y aparecen toda una serie de adicciones que además coadyuvan a profundizar estas tendencias. Y hay un demonio específico que parece ser responsable de esta estrategia. En este video te voy a contar quién es ese demonio según los exorcistas, cómo actúa y cómo debemos defendernos de él. El reconocido exorcista padre César Trucchi ha informado que hay un demonio cuyos ataques se enfocan en la familia, que es mencionado en la historia de Tobías en el Antiguo Testamento de la Biblia, y su nombre es Asmodeo. En el libro de Tobías, Asmodeo se enamora de Sara, y cada vez que ella contrae matrimonio, mata al marido durante la noche de bodas. Y así llega a matar 7 hombres, impidiendo que se consume el matrimonio, hasta que Sara se promete a un joven llamado Tobías y recibe la ayuda del arcángel Rafael, que le enseña cómo librarse del demonio. Le arranca el corazón, los riñones y el hígado a un pez, colocándolos sobre las brasas, y como Asmodeo no puede soportar los vapores, huye a Egipto, donde Rafael lo encadena. En el Testamento de Salomón, un libro apócrifo del Antiguo Testamento, dice que el objetivo de Asmodeo es conspirar para que los cónyuges incurran en la lujuria. Pero esta no es la única táctica del grupo de demonios que está alrededor de Asmodeo. La táctica principal que usan es primero separar la relación entre los esposos. La relación más importante en el hogar es la relación del esposo con la esposa. Pero algunos prestan más importancia a sus trabajos, sus carreras, sus amigos e incluso a sus hijos, lo que al final implica la debilitación de la relación entre ambos cónyuges, que son los cimientos de la familia. Y la segunda táctica más importante es separar la relación de los padres con sus hijos. En nuestra cultura vemos que los hombres están notablemente ausentes del hogar y necesitan pasar más tiempo con sus hijos transfiriéndoles valores. Y además, ambos cónyuges deben educar a sus hijos en cómo manejar la relación entre los integrantes de la familia. Por su parte, el exorcista padre Chad Ripperger, quien además es psicólogo y consejero matrimonial, ha ido mucho más en profundidad sobre cómo actúan estos demonios liderados por Asmodeo para destruir la familia. Ripperger dice que el fin primario del matrimonio es la salvación de su cónyuge y de toda la familia, y que todo lo demás es secundario. Este es el plan de Dios. Y para ello hay un orden apropiado en la estructura de autoridad de la familia que los demonios están constantemente tratando de socavar. Esto se basa en la unión espiritual entre ambos cónyuges y el fomento de la obediencia de los hijos al otro cónyuge. Por ejemplo, una de las cosas más devastadoras que los demonios usan para dañar a los niños es hacer que sus padres discutan frente a ellos. Y esto hace que sus hijos tengan que elegir entre uno u otro, perdiendo su capacidad de amarlos a ambos por igual.
y el resultado será en última instancia la desobediencia de los niños a uno u otro padre. Además, los niños aprenden el respeto que deberían tener del sexo opuesto a través de sus padres. Aprenden la forma en que los esposos y las esposas se tratan entre sí, llevando esto a sus futuros matrimonios. Pero además los demonios intentan constantemente socavar el matrimonio, creando una triangulación de desobediencia entre el esposo, esposa e hijos. Por ejemplo, un niño le pide al padre para ir al parque, pero su padre dice que no porque quiere que el niño haga otras cosas primero. Pero el niño pregunta a su esposa y le dice que sí. Esta es la forma en que los demonios usan para contravenir la autoridad que existe dentro de la familia, para dividir a los miembros de una familia. Por eso es fundamental la unidad espiritual en la familia. Pero los demonios no pueden soportar esta unidad espiritual. Y este ataque se produce desde la misma conformación del matrimonio, ya en el noviazgo. Una cosa que a los demonios les encanta hacer es reunir a una persona que sea profundamente espiritual y a otra que no lo sea. O que uno sea espiritualmente tibio para que el otro cónyuge caiga. Y también acercar personas que ambas tengan heridas espirituales, porque si una persona no ha aprendido a manejar sus propias heridas, no podrá manejar las de su cónyuge también. A los demonios les encanta concentrarse en los sentimientos de dolor de las personas para separarlas, porque saben que es muy efectivo. Están buscando puertas abiertas para trabajar en contra del matrimonio. Por ejemplo, si una persona no estaba convencida antes de su matrimonio, trabajarán esa idea luego para que piense que no eligió correctamente a su cónyuge y por lo tanto este matrimonio debería dejar de existir. Entonces Ripperger sugiere que cada vez que una persona tenga un pensamiento negativo sobre su cónyuge, que lo ponga sobre la mesa de inmediato y lo discuta. Hay veces que detrás de un pensamiento de tu cónyuge hay una buena intención, pero te parece malvado. Porque los demonios trabajan para cambiar la percepción de tu cónyuge y acentuar las diferencias. Siempre están tratando de hacer que le digas algo enojado a tu cónyuge, para controlarte con la ira y para que crees una herida en él. Por otro lado, algo que está afectando nuestra cultura es tratar de igualar los roles de hombres y mujeres en la familia, en lugar de enfatizar las habilidades únicas y diferentes que cada uno tiene. Debemos darnos cuenta que las mujeres son mejores para cuidar a los niños, creando así tareas específicas para el esposo y la esposa para con los hijos. Los hombres además tienen la capacidad de enfocarse en una sola cosa, mientras que las mujeres tienen la capacidad de enfocarse entre los desórdenes de la casa, lo que debería ser guía para la asignación de roles en lo que cada uno es capaz de hacer más fácilmente. Los demonios, además, no pueden soportar un afecto duradero entre los cónyuges y en toda la familia. Y es por eso que transmiten la visión de que el matrimonio se basa en la felicidad que obtendrán del otro cónyuge. Eso es lo que están vendiendo los medios de comunicación. Pero una relación basada solamente en emociones y no en funciones planificadas por el plan de Dios, decae cuando el matrimonio se ve enfrentado a la rutina, los problemas de la vida laboral, los malos entendidos, etc. Entonces es cuando tientan a los cónyuges a desacreditar aún más la relación, terminando incluso en el divorcio. Y lo que sucede cuando hay un divorcio es que los niños resultan heridos en ese proceso y obviamente los adultos también. Ellos fomentan además la idea de que una familia necesita un mejor nivel de vida, cueste lo que cueste, y por lo tanto deben endeudarse para mantenerlo y así quedan como rehenes y vienen otros problemas adicionales. El desafío del matrimonio y la familia es morir en uno mismo. Pero los demonios intentan evitar esto alentándote a ser egoísta. La idea correcta de un cónyuge no es lo que voy a sacar yo del matrimonio, sino cómo voy a hacer para colaborar para que cada uno sea una mejor persona
y caminemos juntos hasta la vida eterna. En fin, esto es lo principal que han dicho los exorcistas sobre cómo los demonios están atacando a la familia. ¿Qué otros ataques del maligno contra la familia tú crees que suceden? Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy es 7 de septiembre de 2020 y esta es la noticia católica del día. Ha hablado de nuevo en el fin de semana Monseñor Carlo María Viganò, el arzobispo, y ha dicho: permaneceremos en la iglesia y lucharemos contra los modernistas que minan la fe católica. No son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabras de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia, en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse, sino los modernistas que usurpan el nombre católico precisamente porque es solo el elemento burocrático lo que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética. Según Lightside News, el arzobispo Carlo María Viganò, respondiendo a una serie de preguntas publicadas por el periodista de Lightside News, Stephen Koch, aclaró las cosas con respecto a la batalla en curso por la fe en la iglesia. Es decir, deja claro el señor arzobispo que hay que permanecer en la iglesia católica y que en cambio tienen que irse los que minan la fe tal como nos la han transmitido los apóstoles, y llama a los católicos fieles a luchar y vivir una vida de gracia santificante, a luchar dando una batalla de carácter espiritual, porque de eso se trata. Esta nueva declaración del arzobispo Carlo María Viganò es muy importante, ya que en los últimos días, tanto el padre Thomas Weinandy como el padre Raymond de Sousa difundieron la sospecha de que el prelado italiano podría ser cismático, con la intención de abandonar la Iglesia Católica. Esta sospecha había surgido debido a la crítica de Viganò al Concilio Vaticano II y sus efectos perjudiciales sobre la vida de la fe en la Iglesia. Por ejemplo, el artículo de Sousa se titula ¿Está promoviendo el cisma el rechazo del Concilio Vaticano II por parte del arzobispo Viganò? Y Weinandy declaró: mi preocupación es que en su lectura radical del concilio, el arzobispo está generando su propio cisma. Pues no es de esa manera. En un artículo del 22 de agosto, publicado por el tradicional periódico católico Catholic Family News, Koch había planteado a Viganò una serie de preguntas sobre lo que pueden hacer los fieles laicos en medio de esta crisis de la Iglesia que se remonta al concilio. Koch sugirió que Viganò necesita dar más consejos a los laicos y a los sacerdotes sobre qué hacer en estos momentos. Ciertamente, ha diagnosticado el problema, pero ¿cuáles son sus soluciones, si las hay? En otras palabras, ¿qué es lo que él cree, Viganò, que los católicos del siglo XXI, tú y yo, deberíamos hacer en respuesta a esta crisis? La respuesta del arzobispo Viganò, publicada el 1 de septiembre por Catholic Family News, es clara. No son los fieles católicos los que se oponen al cambio de fe, sino los que penetran estos cambios los que deberían ser cuestionados. Escribe que es necesario discutir la posición de quienes, declarándose católicos, abrazan las doctrinas heterodoxas que se han extendido a lo largo de estas décadas, conscientes de que representan una ruptura con el magisterio precedente. En este caso, es lícito dudar de su adhesión real a la Iglesia Católica, en la que sin embargo desempeña funciones oficiales que les confieren autoridad. Si personas que sostienen puntos de vista heterodoxos ocupan puestos de autoridad en la Iglesia, prosigue Viganò, es una autoridad ejercida ilícitamente, si su finalidad es obligar a los fieles a aceptar la revolución impuesta desde el concilio. Así prosigue Viganò, comillas:
no son los fieles tradicionales, es decir, los verdaderos católicos, en palabras de San Pío X, los que deben abandonar la iglesia, en la que tienen pleno derecho a permanecer y de la que sería lamentable separarse, sino los modernistas, que usurpan el nombre católico, precisamente porque es solo el elemento burocrático, lo que les permite no ser considerados a la par de ninguna secta herética. Además, a nivel práctico, el prelado italiano nos da consejos sobre cómo vivir y crecer en la fe, trabajando en nuestra santificación y permaneciendo en el estado de gracia santificante. Pero al mismo tiempo, debemos ayudar y consolar a los buenos sacerdotes y obispos y religiosas, buscando misas que se celebren correctamente y no en comunión con Bergoglio. Los laicos fieles tienen el derecho y el deber de encontrar sacerdotes, comunidades e institutos fieles al magisterio perenne de la Iglesia, explicó Viganò, y que sepan acompañar la loable celebración de la liturgia en el antiguo rito con apego a la sana doctrina y moral, sin ningún hundimiento en el frente del concilio. Finalmente, el arzobispo Carlo María Viganò también elogia la fraternidad San Pío X, que desde hace décadas defiende la fe tradicional. Ellos merecen reconocimiento por su trabajo de preservación de la fe católica, dice, y agrega que considera al arzobispo Marcel Lefebvre, el fundador de esta sociedad, como un confesor de la fe. Aquí podríamos recordar que recientemente un cardenal declaró que Lefebvre algún día será declarado doctor de la Iglesia y que él era un profeta. Pero yo tengo que hacer un comentario acá, en un paréntesis, a estas afirmaciones del arzobispo Viganò, y es que, por lo menos aquí en Bogotá, y creo que en otras ciudades del mundo también, hay sacerdotes que celebran la misa tradicional, la del Vetus Ordo, pero la celebran en comunión con Bergoglio. Qué pena, pero esas misas tampoco son válidas, y no entiende uno semejante incoherencia de quien defiende la misa tradicional, de quien defiende la tradición, celebrando la misa del Vetus Ordo en comunión con Bergoglio. Eso es una incoherencia de muy alto grado. Aquí podríamos recordar que recientemente un cardenal declaró que Lefebvre, estoy repitiendo, algún día será declarado doctor de la Iglesia y profeta. Cerremos con las últimas palabras del arzobispo Carlo María Viganò, de su respuesta a las preguntas de Koch. La cura para la rebelión es la obediencia. La cura para la herejía es la fidelidad a la enseñanza de la tradición. La cura del cisma es la devoción filial por los sagrados pastores. La cura para la apostasía es el amor a Dios y a su Santísima Madre. La cura para el vicio es la práctica humilde de la virtud. La cura para la corrupción de la moral es vivir constantemente en presencia de Dios. Pero la obediencia no puede pervertirse en un servilismo impasible. El respeto por la autoridad no puede pervertirse en la reverencia del tribunal, o sea, por miedo. Y no olvidemos que si es deber de los laicos obedecer a los pastores, es aún más grave deber de los pastores obedecer a Dios y no a los hombres.